Vamos a continuar entonces analizando un poco ya la antesala de la primera práctica de nuestra conexión serie-serie, que ya sabemos que se va a comportar como un convertidor de voltaje a corriente, sabiendo que su resistencia de carga la vamos a desconectar de tierra para que podamos hacer de un lazo abierto, podamos hacer un lazo cerrado con la resistencia de retro. Entonces, de acuerdo al video anterior, observamos que nuestra RF, que va a ser nuestro elemento beta o nuestro factor beta, nuestro factor de retro, va a ser la proporción de la conversión de la corriente de salida con respecto a el voltaje de retro que necesitamos para nuestra entrada diferencial y poder hacer nuestro control de voltaje a corriente o nuestro convertidor de voltaje a corriente. Entonces podemos observar que la ganancia en retro de todo el sistema va a ser prácticamente la relación de corriente de salida con respecto al voltaje de entrada, y vamos a poder hacer esa conversión o esa relación de conversión a través de el inverso de RF. ¿Vale? Entonces, bueno, un ejemplo va a ser pues un relevador. ¿Sale? ¿Vale? Vamos a controlar un relevador, acuérdense que es un relay, es una bobina que vamos a inyectar corriente y esa a su vez va a generar un campo magnético y va a cerrar lo que conocemos como un contactor, ¿sale? Es un switch controlado por campo magnético. Y entonces nos dice que hay que determinar la RF, o sea el factor de beta, bueno, la relación del componente de beta para poder activar la bobina, y nos dice que con una corriente de 20 miliamperes. Ok, entonces como vamos a hacer un análisis, vamos a establecer nuestros criterios. Sabemos que nos piden 20 mA de salida, o sea 20 mA en la salida del operacional, y para este caso vamos a utilizar un voltaje de entrada de 5 volts. Ese va a ser nuestro voltaje de control. ¿Por qué 5 volts? Bueno, pues se determina porque también se presta como para un control digital, ¿verdad? Un control digital TTL de 5 volts. Más adelante vamos a ir tomando esa cuestión de práctica en los circuitos. Por lo tanto, establecemos que si la ganancia en retro me dice que es la corriente de salida con respecto al voltaje de entrada, pues ya sabemos que nos piden 20 mA como salida y ya sabemos cuál va a ser nuestro voltaje de entrada, 5 volts. Por lo tanto, si hacemos esta operación, 20 mA entre 5 volts nos dará 4 milisiemens. Hay que recordar que estamos hablando de conductancia. Y por lo tanto, si GMF es igual al inverso de RF, y sabemos que son 4 milisiemens, entonces prácticamente podemos encontrar el inverso de los siemens, sabemos que es resistencia. Y entonces así de sencillo vamos a poder encontrar que el elemento que nos va a proporcionar los 4 milisiemens como factor de retro, en este caso factor de retro en conversión de la corriente de salida con respecto al voltaje de retro, porque se van a sumar algebraicamente los voltajes, con un elemento de RF de 250 ohms tendremos la posibilidad de hacer ese control. ¿Sale? Ok, veamos la simulación. Ok, vamos a utilizar un simulador. Vamos a utilizar un simulador que está en línea. El objetivo del simulador es precisamente tomarlo como una animación. Sabemos que estamos a distancia. Nos va a costar un poco de trabajo entender algunas cuestiones prácticas. Vamos a tratar de superar lo más posible. Pero bueno, es un simulador. Ya más adelante hablaré del simulador, probablemente en clase, para hacer unas demostraciones y una explicación rápida si es que lo quiere usar. Y quien no, pues puede usar su simulador que ya está acostumbrado o que ya les fueron diciendo cómo utilizarlo. Por lo pronto, este simulador en línea nos va a servir precisamente para animar un poco y fortalecer un poco la explicación. Si nos dimos cuenta, bueno, el ejemplo anterior nos pedía un relevador. En este caso, este simulador no tiene relevador. Lo voy a simular con una resistencia, la resistencia de la bobina de 1 ohm. Tengo mi RF que son 250 ohms. Tengo mi voltaje de entrada que van a ser 5 volts. Mi operacional genérico, ¿vale? Y un medidor de corriente. Entonces nos dice que
vamos a tener prácticamente 20 miliamperes para cuando tengo 5 volts con este valor de resistencia. Aquí le pongo reiniciar, le pongo continuar y ahí está la simulación, ¿verdad? Entonces, aquí podemos asumir algo. ¿Se acuerdan que hablábamos de proporcionalidad? ¿Qué es la proporcionalidad? Bueno, la proporcionalidad habla de que entonces aquí hay un factor de conversión. Quiere decir que a 250 ohms y 5 volts de entrada, pues yo voy a tener 10 miliamperes. Como es un convertidor, entonces yo pensaría en lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo propongo que ahora no son 5 volts, sino que son 2.5 volts? Si se dan cuenta, yo bajé o modifiqué el voltaje de entrada a la mitad y por ende la corriente de salida, ¿qué va a suceder? Se va a ir a la mitad. Esto es a lo que yo me refería con proporcionalidad. ¿Sale, vale? Aquí queda demostrado que tenemos una proporción. Si el voltaje de entrada baja a la mitad, entonces nuestra corriente de entrada baja a la mitad. ¿Sale, vale? ¿Qué pasará entonces si yo lo vuelvo a regresar a 5 volts? Si yo lo regreso a 5 volts, entonces me va a generar 20 miliamperes. Si nos damos cuenta, entonces yo puedo modificar el voltaje de entrada, pero también qué pasará si yo hago prácticamente lo mismo, pero ahora con la resistencia de retro. Se supone que yo tengo dos opciones. La corriente de salida va a ser controlada por la proporción de retro o por el voltaje de entrada. ¿Qué sucede si yo lo incremento? Doble clic y lo incremento al doble. Ahora va a ser 500 ohms. Baja 10 miliamperes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se incrementó el factor de retro. ¿Qué quiere decir? Que si yo incremento el factor de retro, proporcionalmente lo incrementé al doble. De 250 lo incrementé a 500. Si recordamos la ley de Ohm, al incrementar el valor de la resistencia, ¿qué va a suceder con la corriente? Pues se va a decrementar, ¿verdad? En este caso se decrementó en una proporción de 2. ¿Sí? Entonces, con esto queda demostrado que no perdemos proporcionalidad independientemente del valor de carga. ¿Cómo lo puedo mostrar? Bueno, ahorita es un ohm, pero lo puedo modificar y le voy a poner ahorita que ahora vale un K. ¿Sí se dan cuenta? Esta era mi resistencia de carga y sigue siendo 10 miliamperes, a diferencia de un K. ¿Qué sucede si lo pongo y le digo que ahora son 10K? Aquí ya se modificó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor de carga de 10K ya no es tan representativa la corriente en relación a RF. Entonces, esa proporcionalidad que se hablaba en la documentación que les envié, pues sí tiene un pequeño límite, hay que contemplarlo, que sí vamos a tener una pequeña variación, ¿verdad? Hay que contemplar cuál es el valor máximo de RL que vamos a tener, ¿vale? Entonces, para este caso, pues bueno, ya vimos que sí, en verdad, es muy alto. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal es que la resistencia de carga que tenía a lazo abierto sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque va a representar lo más próximo la corriente de salida, que es la que se va a convertir al voltaje de entrada. Digo, al voltaje de retro. ¿Sale, vale? Y bueno, así es como demostramos previo al análisis de nuestro diseño de práctica. Gracias, chicos.